saludo fraterno para todos nuestros hermanos. Muchas gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su casa para compartir la palabra del Señor. Hemos llegado ya a la lección número 1 de este nuevo trimestre y hoy nos tocará analizar detalles importantes vinculados con el libro de Hebreos. Vamos a orar para poder dar inicio al repaso de nuestra lección día jueves. Oremos. Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir enriqueciéndonos más con el estudio de tu palabra. Esta semana nos ha tocado el privilegio de estudiar el libro de Hebreos, iniciar el estudio del libro de Hebreos. Como siempre, Señor, queremos contar con el poder de tu Espíritu para que puedas alumbrar el camino del conocimiento y podamos fijar en nuestra mente y corazón esas preciosas verdades que quieres que queden ahí para nuestra exhortación y el mejoramiento de nuestra vida espiritual. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos postreros días, día jueves, interesante, hay 5 citas bíblicas vinculadas con esta expresión de los postreros días. La primera es Hebreos 1:2, que específicamente es de donde se ha sustraído esta frase, postreros días. Hebreos 9 del 26 al 28 habla acerca de la consumación de los siglos, enfocándola con la segunda venida de Cristo sin relación con el pecado, a diferencia de su primera venida que estuvo vinculada con el pecado. Hebreos 10:25 habla sobre aquel día se acerca, aquel día se acerca. Hebreos 10 del 36 al 38 habla sobre el que ha de venir, vendrá. Y Hebreos 12 del 25 al 28 habla acerca de la recepción de ese reino inconmovible. En resumidas cuentas, todos aluden a la expresión los postreros días o el futuro remoto o el fin de esta era. Ahora, para los tiempos de Pablo, ellos creían que Jesús volvería pronto. Y por eso se usaba mucho esta expresión, el fin de los tiempos, los postreros días, el que ha de venir vendrá, ese reino inconmovible, aquel día que se acerca, la segunda venida de Cristo, la consumación de los siglos y esa venida que no tiene ninguna vinculación con el pecado. Ellos creían que la venida de Jesús estaba cerca en aquel tiempo. Ahora, ¿pasará lo mismo hoy en nuestros días? ¿Será que ellos pensaban de que Jesús vendría y las cosas no fueron así? Habían muchas situaciones que tenían que cumplirse, pero ¿será nuestra misma experiencia? ¿Será que predicamos sobre la venida de Jesús, pero todavía faltará mucho por que Él vuelva? ¿Cuál era el objetivo que perseguía Pablo y por qué ellos pensaban de esta manera? Bueno, quiero compartir mi opinión personal. Recordemos que en Mateo 24:14 Jesús le dice a los discípulos: y será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Y en Mateo 28, los versículos 19 y 20, eso es los versículos que contienen la gran comisión, Jesús les promete estar con ellos todos los días, ¿sí? Les dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura y bautícenla. Y yo estaré con ustedes todo ese tiempo que ustedes empleen para poder predicar hasta el fin del mundo. Así que Jesús les había dicho: no se turbe vuestro corazón, allá en Juan 14, si creen en Dios, crean en mí.
en la casa de mi Padre hay muchas moradas y es necesario que yo me vaya para que prepare un lugar allá, porque donde yo estoy quiero que ustedes también estén. Entonces, la predicación del Evangelio a todo el mundo era el vínculo perfecto para relacionar esta promesa de Jesús y hablar entonces acerca de los tiempos del fin o los postreros días. Sin embargo, ya Pablo les había advertido en 2 Tesalonicenses que aquel día glorioso no vendría sin que antes se desarrollara a plenitud la apostasía y diera paso a la venida del hombre de pecado, el hijo de perdición, que todos sabemos que es el papado, y que desde ya en aquel entonces ya se miraban los esbozos de su obra de engaño hacia la humanidad. Así que todos estos factores, todos estos elementos puestos en la mesa eran pues los que hacían despertar en ellos el interés de hablar de esos postreros días, la finalización de los tiempos. Ahora, esto era una antesala que el apóstol Pablo estaba utilizando para enfatizar dos cosas importantísimas. Y dos cosas importantísimas que se aplican muy bien a nuestra experiencia hoy en día. La primera es que Pablo los compara con el pueblo de Israel del Éxodo. Todas las avenencias, todas las dificultades, los problemas, los desánimos, la falta de fe, las apostasías que allí se dieron, era la misma situación, era el mismo contexto que se estaba viviendo en los tiempos en que se escribió el libro a los hebreos, que se cree que fue por el año 63, antes de la destrucción de Jerusalén. La segunda cosa es que Pablo trataba de señalar a la iglesia en ese entonces los peligros históricos que el pueblo de Dios ha acarreado en la entrada o cerca, ya al límite del recibimiento, del cumplimiento de las promesas de Dios. En los linderos de Canaán hubo apostasía de parte del pueblo de Israel y al final de los postreros días o en los postreros días o en los tiempos finales que Pablo predicaba, también en la iglesia se estaban dando una serie de situaciones. Hemos visto esta semana que en muchas oportunidades el apóstol exhorta a no dejar de congregarnos, situación por la que estamos pasando en este momento. La pandemia ha venido a crear una brecha en la asistencia de muchos hermanos a los templos, y muchos se han tomado de la pandemia para excusar su no presencia en los cultos, pero realmente se nota mucho desánimo en la iglesia. Entonces el apóstol presenta esa antesala de que los tiempos están cerca, el fin de los tiempos se aproxima y por lo tanto es necesario que recordemos lo que ocurrió en el Israel antes de recibir la promesa y no vaya a ser que nosotros estemos pasando por esa situación, y por eso es necesario que haya un cambio de actitud. Ahora, en la lección se mencionan dos situaciones bastante interesantes en el libro de Números y bueno, me tocó a mí hablar de esto y pues ni modo, hay que hacerlo. Y primero habla acerca de la falta de fe que los dirigentes estaban promoviendo entre el pueblo. Y se nos habla de Números 13 y 14. Ustedes conocen esa historia en donde de cada tribu de Israel se tomaron a los espías que entraron a explorar la tierra. Y vemos que hubieron un grupo de personas, de líderes, que traían un falso informe. ¿Sí? Y solamente dos personas, Josué y Caleb, eran los que animaron al pueblo a tomar
a poder tomar la ciudad. Si Dios está con nosotros, pues nosotros podemos tomar la ciudad. Tremendo. He echado un vistazo en todo el Antiguo Testamento y he logrado descubrir que las grandes apostasías del pueblo de Dios casi siempre, en su mayoría, fueron iniciadas por dirigentes, por los dirigentes. Esto es muy importante hoy para nuestros tiempos, ¿verdad? Y una exhortación al mismo tiempo para nuestra dirigencia. Cuán apegados estamos a la palabra del Señor, dirigiendo la grey del Señor, y pues bueno, hay mucha tela que cortar por ahí. Por otro lado, en Números se menciona una apostasía, pero ya no vinculada por los dirigentes, sino que está vinculada con el pueblo, donde se enreda con la sensualidad carnal y la falsa adoración a Baal. Ustedes saben pues que los israelitas cometieron el error que ya Dios les había advertido de no mezclarse matrimonialmente, ni mucho menos sexualmente, con mujeres de otras naciones, porque éstas los inducirían a caer en apostasía. Un ejemplo clásico de esto es el rey Salomón, ¿verdad? Así que ¿cuáles eran esos peligros que Pablo quería señalarle al pueblo de Dios en ese entonces, en los cuales cayó el pueblo de Israel en el Éxodo antes de recibir el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida? La idolatría, el sexo ilícito, la pérdida de la fe, el abandono de la congregación y la apostasía. Ahora, trayéndolo a nuestro tiempo, ¿será esta la situación por la que está pasando la Iglesia Adventista del Séptimo Día en este momento? Pues yo diría que sí. Hay idolatría en medio de nosotros, hay mucho sexo ilícito, hay muchos matrimonios que están rompiéndose en nuestras iglesias, hay muchos hermanos que están perdiendo la fe por una infinidad de cosas, hay muchos hermanos que están abandonando la iglesia. Ya lo decía al principio, la pandemia ha abierto la brecha, ha hecho más honda esta situación, y hay muchos hermanos que están cayendo en apostasía. Ahora, frente a este análisis, podemos comprobar que, como decía Salomón en el libro de Eclesiastés, que nada nuevo hay debajo del sol. La historia se repite. Lo mismo que ocurrió en la iglesia o el pueblo de Dios en el Éxodo es lo mismo que estaba ocurriendo en la iglesia en tiempos de Pablo. Y vean que estos ya podríamos hablar de judíos rescatados, judíos que fueron arrebatados de la ignorancia en que estaba metido el Sanedrín y la mayoría del pueblo en considerar a Cristo como un simple profeta, pero no ese Cordero de Dios, no ese Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Así que Pablo le está escribiendo a los hebreos, a todos esos judíos rescatados que ahora han creído en Jesús, pero que han pasado por diferentes situaciones y las hemos estudiado durante esta semana. Ahora, Pablo termina su exhortación con tres cosas importantísimas frente a los problemas que acabo de mencionar: la apostasía, la idolatría, el sexo ilícito, el abandono de la fe, la desconfianza en la dirigencia. Pablo termina con tres cosas importantísimas. La primera de ellas, y ustedes pueden leerla en Hebreos 4:14, Hebreos 10:23 y Hebreos 12 del 1 al 4, es aferrarse a la confesión de su fe. Queridos hermanos y hermanas, voy a compartir con ustedes algo que siempre he dicho. El problema de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no está en su doctrina. Su doctrina es perfecta, ¿sí? El problema está en los que administramos la palabra de Dios. Comenzando desde los administradores oficiales, pasando por líderes locales de iglesia, feligreses. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Cómo estamos viviendo la fe? ¿Sí?
Ahora, no todo es malo, no todo ha sido malo en el pueblo de Dios. Hemos hablado de grandes apostasías. Sí, pero en medio de todas esas apostasías siempre hay un pequeño grupo que es fiel al Señor. ¿Sí? No todo es malo dentro de la iglesia. Hay líderes, hay dirigentes, hay hermanos de iglesia, hay ancianos de iglesia con una fe viva y poderosa, pero sigue siendo un número muy reducido. Entonces Pablo invita al pueblo a aferrarse a la confesión de su fe y a no fijarse en el hombre, sino a fijarse en Jesucristo, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En segundo lugar, Pablo le advierte al pueblo: tengan cuidado con la inmoralidad y con la codicia. Cuidado con codiciar el poder, cuidado con las relaciones sexuales ilícitas. Y esa misma exhortación, queridos hermanos, es para nosotros hoy en día. No haya mancilla en el matrimonio. El esposo debe respetar a la esposa y viceversa. Y en último lugar, él exhorta a la iglesia a observar y obedecer a los líderes. Ahora, oigan bien, no está hablando de una obediencia ciega, y por favor, lo que voy a decir no es disidencia, es la realidad. Pablo no está hablando de una obediencia ciega a los líderes, y me gustaría leerlo, porque la lección habla de observar y obedecer. ¿Qué voy a observar? Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primero observen si el pastor habla la ley al testimonio. Si así lo hace y así vive, pues bueno, imítenlo. Sí, pero primero hay que observar, dice Pablo. Ahora, el versículo 17 es mucho más categórico. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? Entonces, debe haber una obediencia basada en la lógica, basada en el raciocinio, no debe ser ciega. Por eso hay que observar primero la conducta del ministro. Si ésta se apega al Señor, pues bueno, apoyémosle, sigámosle, ¿sí? Así que, queridos hermanos, los mismos problemas de la iglesia de antaño son los mismos que vivimos hoy. Y la exhortación de Pablo sigue siendo la misma para nosotros. Cimentémonos en la fe, fijemos los ojos en Cristo, tengamos cuidado con la inmoralidad y tengamos cuidado con la codicia, y observemos y obedezcamos con raciocinio a quienes nos dirigen. Sí. Esto traerá muchos beneficios para la iglesia. Esto nos mantendrá fuertes. Entre más unidos estemos, estaremos más fuertes y mucho más preparados para hacer frente a todo lo que viene en el futuro. El final de los tiempos, ahora sí, en su contexto real. Cristo está a las puertas y su iglesia debe estar unida. Que el Señor te bendiga en gran manera.